Contra este ubico, Jesús, María y José, la sangre te niego, el corazón te hablando. Cristo, mírame, cuida mi casa, mi cama, mi cuerpo y todo a mi alrededor. Cristo, de mi enemigo, defiéndeme. Cristo, las balas que no me entren. Líbrame de todo mal y peligro. Ahí viene, sálvame, Señor. El fuego no siente frío, el agua no siente sed. El pan no siente hambre, justo pues que estás en los cielos, sus ojos que no me vean, si trae manos que no me toquen, si trae armas que no disparen. Santa Cruz, que a mi casa vas, alumbra mis pasos en las oscuras noches para que así pueda ver el camino, mis enemigos no. «Espere, comandante, necesito orinar», gritó alias David, combatiente de las FARC, mientras se bajaba la cremallera de su camuflado. Orinar al menos 3 veces antes de ir a combate era su ritual, pues cuando su orina tenía un color amarillo encendido, el plomo estaba cerca, muy, muy cerca, decía. 2 o 3 minutos después se escuchaba el rafagazo que lo hacía tenderse al suelo, ponerse pálido como el queso crema que le servía a su mamá para desayunar y taparse la cabeza. De vez en cuando alzaba la mirada y veía a algunos de sus compañeros en la línea de fuego, dando plomo y recibiendo, sin saber de quién ni para dónde, con el pecho al descubierto, como si tuvieran la plena seguridad de que absolutamente nada les podía pasar. Cuenta la leyenda de los rezados que estos eran combatientes inmunes a las balas y a los tajos de los machetes. Solo un brujo podía, con plantas, bebedizos, rezos y objetos, sellar el cuerpo para que no entrara ni la muerte. Guerrilleros y paramilitares fueron los protagonistas de ese capítulo del conflicto colombiano que dejó de ser una leyenda y saltó a la realidad. Bastaba solo un rezo para que David retomara el control sobre lo incontrolable, para que dejara de tenderse y empezara a coger el fusil a 2 manos para apuntar. Bastaba con acostarse sobre un montón de cenizas mal tiradas o bañarse un par de horas en infusiones de plantas para dejar de temer cuando las balas le rozaban. Pero como su boca lo articula, él nunca fue capaz. Los rezados. Magia y brujería en el conflicto armado colombiano. Cuando fueron los combates con la entre autodefensa, eso es todos los días habían muertos, todos los días se combatía. Mejor dicho, el tinto era un rafagazo a las 5:30, 6 de la mañana y empezaban hasta llegar a las 6 de la tarde, todo el día combatiendo. Él es alias Arbey 057, ex paramilitar de las autodefensas campesinas del Casanare, mejor conocidos como buitragueños, porque estaban al mando de Héctor Buitrago. Arbey, un tipo alto, fornido, con las iniciales de su nombre tatuadas, aprendía rápido. No le costó mucho trabajo dar bala en el Ejército Nacional cuando prestó servicio militar. Tampoco le costó cambiarse de bando. Llegó a las autodefensas con 23 años y la ilusión de ganar billete, según cuenta, pero se encontró con el estricto Martín Llanos, hijo de Héctor Buitrago, quien tomó el mando del grupo en 1998, luego de la captura de su padre. Para Arbey ya era tarde. Sabía que no se podía salir. En ese año, Arbey fue recibido con combates frecuentes y el constante sirirí de sus compañeros que se la pasaban hable y hable de la abuela, la bruja del llano. Arbey cuenta que la curiosidad le ganó y con apenas 10 meses dentro de la organización se mandó rezar el cuerpo para que las balas no lo atravesaran nunca más. Los errores se pagan es con la vida. Entonces todo el mundo buscaba eso, la protección. Ser un rezado era como jugar un partido de fútbol en 2 equipos y cambiando de posición. Primero volante, cambio a delantero, cambio a arquero, ahora defensa. Se trataba de hacer pactos con quien fuera para no morir. Era rezarle a las 6 de la mañana a Dios y a las 6:01 al diablo para evadir el peligro. Ser un rezado era una estrategia de guerra. Considero yo el uso de la brujería
como para tener un doble poder, porque me consideraba débil frente al enemigo. Entonces, para poder pegar ese zarpazo preciso sobre el enemigo, pues se utilizaban estas cosas. Rezarse era tener un doble poder. Así lo describe alias Gabino Zapata, el abuelo, un hombre digno de las canas que adornan su pelo y las arrugas de sus manos. Gabino habla con la tranquilidad del que siente que hizo un buen trabajo. Estuvo militando un poco más de 2 décadas en las Autodefensas Unidas de Colombia, trabajo que le costó una condena de 40 años que ahora cumple en una de las cárceles de Bogotá. Era campesino, un tipo de tierra, hasta que en 1983 decidió, con el apoyo de la comunidad, ser el responsable de defender la región. Así se refiere al año en el que ingresó a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Al abuelo, la vida le cambió cuando el 4º bloque de las FARC desvió su recorrido por el departamento de Cundinamarca y terminó asesinando a los hermanos Obando, en el Bajo Yacopí, su pueblo. Cerca de los cuerpos, Gabino recuerda que encontró una lista negra de las FARC que tenía su nombre: Jorge Enrique Rivera Herrera, como número 11. Y desde ese momento entendió que a él lo mataban peleando, pero nunca amarrado a un palo. Esa doble militancia entre la religión y los ritos paganos se debe a que en un país como Colombia convergen las tradiciones indígenas y sus prácticas ancestrales, la santería africana que llegó con los esclavos y la religiosidad que trajeron los españoles. Así lo describe Leonardo Nieto, antropólogo del Centro Nacional de Memoria Histórica, quien durante años ha escuchado sobre los rezados en las declaraciones de excombatientes que llegan hasta el monumento a las víctimas. Claramente lo que se ve en el fenómeno de estas creencias sobrenaturales o paranormales en relación al conflicto en Colombia son elementos de sincretismo. Entonces hay personas que pueden tomar muchos elementos de muchas tradiciones y creencias diferentes y acoplarlas a sus propias vidas, porque una misma persona puede manejar ambas creencias y estar perfectamente relacionadas. Puede ser una persona cruzada que ahí mismo, para protegerse de algunos elementos que conlleva esta cruza, puede usar oraciones católicas. Al combatiente que decidía convertirse en rezado lo motivaba a poder ver la muerte y abrazarla con la certeza del que abraza a un amigo, poder jugar a la ruleta rusa con el gatillo bloqueado y poder, simplemente poder. A Freddy Quintero, alias Porrón, perteneciente al bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, le sobraba la decisión. Cada mañana Freddy abría sus ojos y miraba al cielo entre el palo que sostenía su hamaca, el mismo palo que dejaba colar la luz entre las hojas. Por ahí le llegó la fe de ver a sus compañeros, esos que nunca se tendían, la fe que lo arrojó al deseo de convertirse en rezado, tan pronto como fuera posible. Yo lo miraba a ellos en combate que no se tendían ni les daba miedo del cobre, como llamamos nosotros. Entonces yo les preguntaba, venga, ¿usted qué es lo que hace? Y yo, no, un pacto que tengo con fulano. Entonces yo un día dije, no, yo también voy a apostar, yo no me voy a atender más, yo voy a pelear al lado de ustedes. En cambio, a Noriega, comandante medio del bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia, le tocó tomar la decisión un poco por empujón. Noriega era más brujo que cualquiera, cuenta, pero nunca quiso saber lo suficiente como para tener que entregarle el alma al diablo. Sabía de brujería chocuana, la mejor en su criterio, pero nunca, en ese tiempo, se rezó. El rezo le llegó cuando su comandante lo ordenó para parecer más fuerte, confiado y agresivo frente a su tropa. En un momento el comandante superior del bloque nos comentó que él quería que a los comandantes de compañía, todos que fueran comandantes, se asegurara y así pudiera proteger a su gente. Tenía 100 hombres abajo mando mío. Entonces uno siempre trata como de proteger uno y proteger a la gente que está bajo el mando de uno. Entonces yo tomé la decisión de ir y hacerme este trabajo. Freddy y Noriega se refugiaron en lo mágico y terminaron en medio de un juego que les garantizaba la vida.
pero representaba algunos problemas. Servía para ahí, pero eso más adelante traía sus consecuencias, porque uno estaba haciendo tratos con el del más allá, y en vez venía de noche y cobraba lo de él, se lo llevaba a uno, y lo dejaba uno lejos por allá y uno perdido, y devuélvase. Ese rezado que se paraba en la línea de fuego a dar plomo y que se iba contra el enemigo empuñando el machete tenía todo bajo control en combate. No sentía miedo, pero cuando había que volver al campamento, se acordaba de que tenía una deuda pendiente. Y como dicen las abuelas, el diablo es puerco, pero nunca olvida las deudas. Freddy, cuando vayamos a pelear, no se vaya a pasar al lado izquierdo. Usted conoce lo mío, entonces no se va a pasar al lado izquierdo porque nos jode. Freddy ingresó a la SAUC después de haber prestado servicio militar. Era reservista, tenía buena puntería y aprendió a cocinar. Durante la entrevista en la cárcel, de la que no se ha mencionado el nombre por petición de las fuentes, cocinó el almuerzo para todos y sin quitarse la toalla azul que llevaba en la cabeza, empezamos a hablar. Nunca había visto tanto desespero en un par de ojos. En 1999, cuando entró a la organización, Freddy conoció a Víctor y con él a su abuelita, la de cabello blanco, como él mismo la describía. La abuelita de Víctor era una bruja de Acandichocó que protegía a todo aquel que creyera en ella, cuenta Freddy. Después de 6 meses de tirarse al suelo cuando se quedaba sin balas, Freddy apostó y tomó la decisión de blindarse. Pasaron apenas unas horas para que Víctor le meciera la hamaca y le entregara un anillo, su anillo de protección. Una argolla matrimonial, lisa con como estelitas de trigo, tatuadas, y él tenía las iniciales mías, no más. Cuando esa cosa se ponía caliente era porque había peligro o algo, entonces nunca nos la quitábamos ni nada. Freddy se sentó de golpe en la hamaca y empezó a probarse el anillo en todos los dedos de su mano izquierda. «Juepucha, no me queda», decía, hasta que casó perfectamente en su dedo meñique. Desde ese día y hasta su captura en 2005, la uña de ese dedo nunca dejó de estar pintada de negro. Víctor, por su parte, era el consentido de su abuelita. Ella le había enseñado sobre las cosas que hacía, le había regalado un libro que contenía oraciones de protección y le había mandado 2 argollitas, una para cada mano. Él cargaba 2 argollitas en las manos y nosotros peleamos con la mano izquierda levantada, en donde de protección. Y una vez nos cayó una granada de mortero cerquitica, que nos dejó como bobos, tontos ahí en el momento. Y las otras personas nos miraron y estos manes saben mucho porque no les pasó nada. Los fusiles todos se dañaron y nosotros no. Solo la ropa nos quedó deteriorada, como si nos hubiéramos caído en un carro, una moto. Esa granada de mortero lo hizo sentir diferente, dijo Freddy, mientras miraba el pequeño espacio de suelo que había en la celda. El día después de la explosión, Freddy revisó su camuflado, por ahí unas 5 veces. Lo ajustó a su cuerpo para revisar las heridas, pero lo único que encontró fue su piel quemada como si alguien le hubiera apagado un cigarrillo encima. Ese día entendió que efectivamente ya nada le podría hacer daño. Luego del anillo, Freddy llevaba una vida normal. Se bañaba cuando quería, comía lo que quería, peleaba el día que quería. En cambio, Víctor no. Él estaba tan protegido que podía hacer muchas cosas, pero otras muchas no, afirmó Freddy. Víctor no se podía bañar todos los días. Tú lo mirabas todos los días limpiecito. Él caminaba por el barro y nos ensuciaba y los otros miraban. Y él se bañaba los viernes, el último viernes de cada mes era el trato que él tenía para limpiar el cuerpo, porque él decía que él tenía el cuerpo limpio. Y usted nunca lo miraba él sucio o nada. Y así una vez estamos en combate contra las otras autodefensas de los buitragos. Llegamos a la orilla de Manacasías y entonces me dijo, porrón, yo sé levitar los cuerpos, venga pasemos. Y yo le dije, no, pase solo que yo lo miro pasar.
y él se paraba encima del agua. Él lo cogía uno la mano y lo subía. Y yo decía, no, pase solo que yo paso después. O sea, él tenía mucho, sabía mucho. El anillo protegió a Freddy durante 6 años. 6 años en los que nunca conoció a la abuelita de Víctor, la bruja. 6 años en los que nunca se lo quitó. 6 años en los que un objeto garantizó su vida. Sucede también con monedas, por ejemplo, pero el rezo de cuerpo por medio de un objeto es apenas una de las modalidades de ritual que se conoce dentro de la magia y brujería colombiana. Año 2001. Más de 33 grados centígrados. Viernes. La abuela se levanta, lava su cara cuidando las arrugas propias de una mujer de 60 años. Sale al patio y carga su changón. Prepara el dragón. Se asegura de que el cuarto oscuro esté más oscuro que de costumbre. Reza las bolsitas de satín. Se contenta con los santos. Y se sienta a esperar. Desde la habitación de al lado la sigue con la mirada un hombre chaparro y moreno. Noriega. Él está acostado. Lleva 2 días en la casa de la abuela. Quién sabe cuántos más tenga que esperar. Al instante, la abuela, la bruja del llano, aparece en su puerta y le indica que es momento de cambiar de habitación. Le hace quitar la camisa, lo golpea con un manojo de hierbas y lo acuesta en otra cama. Estuve en la casa de ella, encerrado en un cuarto de 3x4, más o menos, oscuro. Se veían muchos cruces, santos y cosas así. Y ella pues comenzaba a decir unas palabras pues que casi uno no las entendía. La abuela cerraba la puerta y Noriega, quien solo había ido a San Martín Meta a que ella lo rezara, ya no podía ver ni siquiera su mano. Ella no estaba lejos. Él lo sabía porque alcanzaba a escuchar sus murmullos, palabras que no lograba entender. Así transcurrieron los 4 días, sin más detalle, porque él, en su afán de dejar ese pasado atrás, se obligó a no recordar. 2 años atrás, en la misma casa y en el mismo cuarto, Arbey había sido rezado por la misma, por la abuela. Un rezo que le costó 500,000 pesos, lo que supuestamente le iban a pagar si ingresaba como paramilitar. Ese día, Arbey tocó la puerta, habló con ella y fijaron la tarifa. 15 minutos después ya estaba en un cuarto oscuro, oscuro, en el que la luz no se podía colar por ningún lado. Se acostó en una cama y ahí se quedó. La abuela entró y cerró de inmediato, y sin medir palabra empezó a murmurar. Media hora después encendió la luz. En ese momento Arbey advirtió que estaba cerrando un libro, así que asumió que eso era lo que ella estaba leyendo. El dragón rojo, el libro maldito. «Terminamos», le dijo ella, y lo probó. Después de que ella terminaba de hacer todos sus rezos, ella cargaba el changón y le pegaban un tiro pues, en el pecho, en la barriga, donde fuera, y solo nomás le quedaba a uno los moretones. Solo nomás quedaba morado donde le pegaban uno el tiro y le daba una medallita, una contra que es como una moneda, y se la colocaba uno en el pie izquierdo. La cargaba, tenía que cargarla uno ahí y ya no la podía uno botar. A Noriega lo probó igual. Después de esos 4 días yo lo sacaba a un patio de la casa que ella tenía. Entonces ella para ensayarlo a uno si uno estaba bien, ella cogía una escopeta que tenía de .00, de esos cartuchos 16, y lo mandaba a coger un agua en una poza que había. Cuando uno le daba la espalda, entonces ella venía y le disparaba por la espalda. Cuando uno caía de boca abajo, entonces que uno se paraba y daba la vuelta, entonces le disparaba otra vez por la parte de frente del pecho. Entonces ella le decía que estaba listo para seguir combatiendo sin que le fuera a pasar a uno nada. Solamente le quedaban a uno en los impactos, o digámoslo, unos morados, como el golpe, eso nomás. Luego de revisarse los morados, Arbey pagó
Creía en la abuela. Estaba seguro de que nada le iba a pasar. Así que salió y se fue. Nunca más la volví a ver. Noriega, por su parte, se tuvo que quedar un rato más luego de la prueba que le hizo la abuela. Escuchó todo lo que ella le tenía que decir con total atención. Cuando yo terminé el rito, ella me dio a mí fue como una mochilita en seda que está cosida toda, pues no se ve nada lo que lleva por dentro, pero sí se sienten como algo que es duro, y esa mochilita pues siempre estaba sellada y ella me dijo que siempre la cargara en la parte izquierda del bolsillo de la camisa, que no la podía dejar. Después de eso entonces le daba unas pautas que uno tenía que cumplir. Eran unos días específicos en el mes o en la semana que uno no podía pelear, ni podía utilizar cuchillo, ni podía meterse a la línea del fuego que hubiera combate, porque ese día era peligroso y lo podía matar a uno. Ni podía comer ciertos alimentos, por ejemplo, limón, carne, y un día en la semana que no podía estar uno con una mujer. Entonces tenía que tener mucho cuidado con eso, porque podía dañar el cruzamiento que ella le hacía. El rezo hecho por la abuela protegió a Arbey y a Noriega 15 y 4 años respectivamente. Ese rezo de cuerpo por medio de oraciones es otra de las modalidades de ritual que se reconoce fue utilizado para blindarse. En 2014, Arbey decidió dejar la muerte quietica, cuando se enteró de que, contra todo pronóstico, la abuela había muerto. Freddy voltea a mirar el techo de la celda. Se encuentra un poco impaciente. Empieza a tocar el meñique en el que tuvo el dedo. Me mira y empieza a contar otra historia. El anillo no fue la única protección que tuvo, me dice. En 2003, cuando fueron los combates entre autodefensas, los comandantes querían asegurar que ninguna vida se perdiera. Eran combates diarios y no podían arriesgar, así que los mandaron a rezar a todos. Esa vez decían que habían llevado a una muchacha que supuestamente era virgen y la sacrificaron, que para la protección de nosotros. Yo no vi si era una muchacha, no sé, pero nosotros nos entregaron unas manillas, unas cosas, y a los días tuvimos los combates. Eso uno los volvió locos, otros se mataron, y entonces la organización, el cuchillo, le recogieron la bruja y creo que la desaparecieron, porque ella hizo como un mal. Luego de ese rezo se tuvieron que deshacer de las manillitas, recuerda Freddy, y empezaron a tener cuidado sobre cualquier brujo que entrara a la organización, porque las ganas de protegerse los hizo olvidar de que estaban en una guerra y el enemigo al acecho. Otra de las maneras de blindar el cuerpo era a través de oraciones, como la oración al justo juez con la que inició esta crónica, y que hace parte del documental inconcluso Brujería, arma de poder. Las oraciones son una cosa poderosa. Son tan efectivas como estarse 8 días en la casa de un brujo, dice Freddy. No eran oraciones de protección, que si mi enemigo tiene ojos no me vea, si corre no me alcance. Eran libros de uno que se llama El Dragón Rojo, pero eso no se consigue. Esos son hereditarios, son heredados de abuelos a los hijos, a los nietos. Y el que quiera acá la descendencia quema el libro, lo desaparece. El mismo libro, el del dragón rojo, era el elemento que se usaba en los rituales de la abuela, la bruja del meta, según describió Arbey. Aunque también se le acuñaba un pacto directo con el diablo y el uso de ánimas que hayan sido malas en vida. Pero va uno a saber, la única que sabe es ella, exclama. La magia y la brujería tienen muchas vertientes y posibilidades de acuerdo al territorio en el que se practique, explica Noriega.
Hay gente que se manda a hacer tantos rezos y rituales de protección que al final termina endeudado con el mismísimo diablo y pagando con sangre, agrega. Conocí un amigo que trabajaba en Barranquilla, que le decían el pollo. Él tenía un pauto que él tenía que entregar ciertas vidas para que pudiera estar tranquilo, porque cuando no la entregaba pues se convertía, agresivo, loco, hasta yo creo que aparecía golpeado, como que le pegaban, bueno, etc. Entonces también lo conocí porque él tenía que entregar ciertas vidas, es un compromiso. La cuota de sangre no fue un elemento exclusivo en los rituales de las autodefensas. Pagar con vidas la protección obtenida también se presentó en las FARC. Ezequiel recuerda que le contaron la historia de alias Pareja, uno de los militantes más antiguos en las tropas del jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez. Un caso se me lo contaron con las tropas de Manuel Marulanda Vélez. Resulta que como esta gente venía del Tolima, del Huila, del Valle, el Cauca, y es que esas regiones son tremendas también con ese tema. Hay muchos indígenas, son regiones muy vietadas por los indígenas y ellos manejan mucho esto. Hay un muchacho que le llama, un señor ya, que ya era muy antiguo en las FARC, había ingresado, pero muy antiguo. Resulta que Pareja, él sí había hecho su vuelta, su vaina ahí, que lo habían rezado y que él había hecho un pacto con yo no sé quién putas y que él tenía que cada yo no sé cuántos años entregar a alguien, o sea, matar a alguien para darle como ese sacrificio a eso. Eso se supo después de que él mató a una muchacha y la hizo dar que se ahogaba. Resulta que ella, pues, en una rama la sostuvo. A los 3 días de haber desaparecido, empezaron a buscarla por el río abajo. Y la encontraron, pues, mejor dicho, tremenda rajada y toda la vaina. Entonces llegaron a la investigación de cómo había pasado, quién había hecho eso. Y resulta que él fue el último que estuvo con ella. Entonces, a lo que él siente que hay la sospecha encima de él, él se desespera y cae. Se desespera, se siente cogido y cae. Y él confiesa qué es lo que pasa. Alias Falcao era combatiente medio de las Autodefensas Unidas de Colombia. Algunos pensaban que veía el futuro, porque siempre que anunciaba un combate, sucedía. Otros le habían pillado el frasquito que cargaba atado a su pantalón. Dentro del frasco, un duende, tan grande como la falange de la mano. Así lo recuerda Arbey. Conocimos un comandante, a él le decían Falcao, que él le avisaba a uno. Él lo levantaba a uno por la mañana y le decía a uno, bueno muchachos, estén pendientes que hoy por allá tipo 10 de la mañana vamos a entrar en combate. Toca cuidarnos mucho, hoy van a morir 2, 3, y eso era fijo, lo que él decía, eso era así, el duende le avisaba a él. Y él era una de las personas que él fumaba y a él nunca le hacían falta los cigarrillos. Y no había tienda, no había nada, y todos los días fumaba y le daba unos cigarrillos y a él nunca le hacían falta los cigarrillos. ¿De dónde los sacaban? No lo sé, pero que a él nunca le hacían falta en su maleta los cigarrillos. Dentro de esa variante de los rezos también se encontraban los niños en cruz. Según Noriega, son figuritas que se introducen en el cuerpo y se calientan al sentir el peligro. Los niños en cruces, que eso también uno se los introduce al cuerpo y eso lo protege. ¿Esos niños en cruces, en qué puntos del cuerpo se introduce? En esta parte aquí de la mano de la muñeca, unos 4 dedos, uno corta y lo introduce. Sino que cada mes toca estar sacándolo porque ellos crecen. También en los hombros, en partes que ellos no le molesten mucho. Entonces los niños en cruces pues le protegen cuando usted está en peligro. Ellos le avisan porque se le pone caliente la parte donde están ellos. Entonces cuando ya ellos se ponen calientes en la parte donde está, entonces usted los manda a protegerlo. A orillas del río Estigia, una mujer sostenía a su hijo del talón mientras hundía el resto de su cuerpo para volverlo inmortal. El talón sostenido por la madre jamás tocó las aguas y permaneció vulnerable como el de cualquier otro mortal. En la mitología, esta es la historia del talón de Aquiles, el punto débil del guerrero de Troya. En el conflicto colombiano,
Los rezados también tenían un punto débil. Siempre hay un punto débil que le dicen que es por donde el cuerpo respira. Y ese punto débil que uno tiene que proteger siempre. Mi parte para ese entonces era el ombligo. Entonces era que yo siempre tiraba a proteger, que no me fueran a pasar nada por ahí, que no me fueran a pegar ahí un tiro o una puñalada, porque eso era seguro que me mataba. Pero el resto me podían pegar en una pierna, en un brazo, donde sea, pues no pasaba nada. 9 de diciembre del 2003. Freddy va con un mortero al hombro. Le pide permiso a su comandante para ponerlo en posición. En un instante ve cómo su comando vuelve y predice su muerte. Le acaban de pegar en el punto débil. Si todo es como lo pintan, de esa, él ya no va a salir. Estamos en peleas con los buitragos, más abajo de la cooperativa, en el meta. Él pasó por el lado de nosotros, él se llamaba Babello, le decían Babello. Cuando al ratico él se devolvió, me pegaron un tiro donde no veían, como dos dedos bajo el ombligo. Y cuando llegaron lo cogió la enfermera Jacqueline. Yo no, Babello se muere. Y se murió él mismo. Los rezados, como Aquiles, son inmortales hasta que les encuentran un punto vulnerable y caen, como cualquier otro mortal. Al final, al rezado solo le quedan 2 opciones: vivir o morir. ¿Recuerdan a Víctor, el amigo de Freddy? Víctor se fue a trabajar para el Bichada, ya lo mataron como a los 6 meses. Cuando Víctor se va a trabajar al Bichada, ¿él sigue con la argolla? Sí, claro, él se había ido a trabajar con el ERPA, con las Bacri, que habían quedado a mando de cuchillo, entonces se fue para el Bichada. Lo mataron en Cumarío, lo mató el ejército. Dicen que lo capturaron vivo y que lo mataron a palo, porque como no le entraba el cobre. Y a Pareja, el guerrillero que mató a su compañera por pagar la cuota de sangre. Ahí está el corte de la duda, porque él decía que él no le iba a pasar nada. Y él se fusiló, se murió. Y así haya hecho el resto que le haya hecho, ese día la cagó y se murió, y se mereció su muerte y se murió. Morir era mucho más sencillo, pues como dicen popularmente, para un brujo otro brujo, y para todo rezo una contra. Entre lo que aprendió en la SAUC, Arbey también aprendió a hacer contras. Recuerda que era tan sencillo como levantarse y escupir las balas en ayunas mientras se le resbalaba de la boca un rezo. ¿Y vivir? Vivió Ezequiel, que nunca se rezó y siempre pensó que esa vaina de los rezos era algo psicológico, más que brujería, según cuenta. Vivió Freddy, que cuando fue capturado hizo polvito el anillo que le había mandado la abuelita de Víctor, porque, según decía, nunca más lo iba a necesitar. Vivió Arbey 057, que asegura que dejó de creer en su rezo cuando la abuela se murió. Y vivió Noriega, quien decidió quitarse el blindaje luego del nacimiento de su hija con un bebedizo de plantas dictado durante una llamada con la abuela porque quería dejar de joder con esas vainas. También vivió Gabino Zapata, que a sus 70 años no esconde la decepción y el sinsabor que le deja el uso de las prácticas mágicas en el conflicto. Sobre la brujería siempre escuchaba y he escuchado de que el que use estas cosas que está defendido o dependiendo, digamos, que en un combate la muerte no le llegue. Pero yo vi todo lo contrario. Fueron los primeros que se murieron. Entonces, ahí en mí encierra esa duda. Si el brujo tiene poder, ¿por qué se murieron? A Freddy, contrario a Zapata, el haberse rezado el cuerpo sí le dejó un suspiro de fe. Cuando me dio dengue hemorrágico ya nada, me pegaron unas puñaladas y entonces yo en la clínica miraba cómo entraba ya la aguja suavecita en las venas y yo decía, yo me acuerdo que antes yo cogía la aguja y no, se volaba, ya había botado eso, entonces yo decía así, ¿por qué la boté? En el andar investigativo estuve tras la pista de Lucero, una ex paramilitar que Noriega me describió como la única mujer rezada que alguna vez conoció. Según Noriega, Lucero era sobrina de la abuela, la bruja del Meta. Yo nunca la encontré. En el andar investigativo me encontré con el testimonio de alias Lucas, excombatiente de las FARC y ahora miembro del Consejo Nacional de los Comunes, quien a través de un mensaje me contó
Nosotros somos marxistas, materialistas dialécticos. Utilizamos para todas nuestras actividades el método científico y esas prácticas no encarnan nuestro espíritu y filosofía, pero además estaban prohibidas estatutariamente. Así que si alguien le llega a decir que en las FARC se daban esas prácticas, es un mentiroso que quiere aprovecharse de usted. Lo que me permite entender que aunque los rezos se daban en guerrillas y autodefensas de manera simultánea, estos eran practicados abiertamente en las Autodefensas Unidas de Colombia, debido a que esta organización no tenía una ideología muy marcada, a diferencia de las FARC, de acuerdo a lo mencionado por Lucas. Al final, algunos necesitan controlar lo incontrolable de alguna forma. Los rezados vivieron buscando maneras de burlar la muerte, hasta que a algunos la muerte los alcanzó. Esta fue una crónica de Diana Ampudia, con la producción de John Álvarez y la dirección de Winnie Anaya. Universidad del Rosario, 2019.